Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de apicultura para todos. En el video de hoy estaremos hablando de un tema que concierne tal vez principalmente a quien trabaja con abeja africanizada, pero es interesante tener este concepto para el trabajo con cualquier tipo de abejas. Y vamos a hablar sobre cuáles son los factores que influyen en el comportamiento defensivo de nuestras abejas, ya que probablemente si le preguntara a cualquiera de ustedes cuál es el factor que influye en el comportamiento defensivo de las abejas, ustedes dirían prácticamente todos, creo que es la genética. Y la genética efectivamente tiene un componente dentro del comportamiento defensivo, pero hay otros factores que tenemos que analizar. Antes de comenzar, nuevamente quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y que hemos logrado llegar a los 1000 suscriptores. Y precisamente porque hemos llegado a los 1000 suscriptores en este canal, estamos haciendo un concurso para que puedan participar y ganarse uno de nuestros cursos virtuales de apicultura. Recuerden que tenemos disponible el curso básico, el curso de progresión y el curso de cría de reinas. Así que si quieres participar por alguno de estos cursos y ganártelo, puedes hacer clic en el link que está en el video que publicamos anteriormente, que es el video sobre cómo introducir reinas fecundadas de forma adecuada en nuestras colmenas. Igualmente, para poder participar, pues tienes que simplemente llenar un formulario muy cortito que está pues en ese link y tienes que estar suscrito a este canal. Si no estás suscrito, pues considera suscribirte, compartir estos videos y darle un pulgar arriba. De esa forma estos videos son más fáciles de descubrir por otras personas que puedan tener interés en estos temas. Bueno, sin más entonces, demos comienzo a este video. Como mencionaba entonces, efectivamente la genética tiene un componente importante en el comportamiento defensivo de las abejas. Sin embargo, la genética, digamos, marca un parámetro general en ese comportamiento. Es decir, las abejas se van a comportar alrededor de lo que ya son. Es decir, si tenemos unas abejas que son muy mansas, pues va a haber un rango de comportamiento defensivo de acuerdo a todos estos digamos, factores que vamos a ver hoy alrededor de esa mansedumbre. Sin embargo, si tenemos unas abejas más agresivas, pues ese comportamiento va a girar en torno a que esas abejas son un poco más agresivas. Eso, digamos, sería el componente de la genética. Sin embargo, si atendemos a algunos de estos factores que nosotros podemos controlar y que vamos a mencionar en este video, pues puedes, si tienes unas abejas mansas, pues que sean todavía más mansas, y si tienes unas abejas agresivas que no, digamos, no hayan sido seleccionadas genéticamente por mansedumbre, pues con estos factores va a ser muy importante. Si los controlas, va a permitirte tener unas abejas que, aunque su genética sea un poco más agresiva, te va a permitir que en tus procesos de manejo tener unas abejas que van a ser menos defensivas, digamos, de lo que marca la genética de estas abejas, ¿vale? Entonces, digamos, la genética sí tiene un componente, pero no es el único componente. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, y de lo que vamos a mencionar, es que todos estos factores no actúan aisladamente, ninguno de ellos, ni siquiera la genética. Todos estos factores van a actuar de forma, digamos, un poco más compleja, porque todo va a ser una cosa multifactorial, este comportamiento defensivo, que va a depender de cómo, digamos, o a cuáles de estos factores están expuestas nuestras abejas. Entonces, la genética es importante y estos otros factores pues actúan de forma en conjunto, digamos, para marcar cuál es el comportamiento defensivo de nuestras abejas, ¿vale? Bueno,
Un primer factor que parece, digamos que pareciera no tan importante, es el uso de reductores de piqueras, ¿vale? El uso de reductores de piqueras nosotros normalmente lo recomendamos como digamos, un factor que nos va a ayudar en los procesos de termorregulación de nuestras colmenas. Y eso, digamos, por ejemplo, lo hablamos en el curso básico, o básicamente es digamos, un módulo que tenemos transversal en nuestros cursos, esta parte de termorregulación, porque pues es muy importante para el desempeño general de nuestras colmenas. Ahora, este uso de los reductores de piqueras fuera del proceso de termorregulación también nos pueden ayudar a controlar el comportamiento defensivo de nuestras abejas. Y esto es porque en la medida que nosotros tengamos unas piqueras muy abiertas, si nosotros le damos toda la piquera a nuestras abejas, va a haber una mayor área que las abejas tienen que defender, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si se presenta algún proceso de pillaje, pues las abejas van a disponibilizar muchas más abejas guardianas para evitar estos procesos de pillaje, ¿vale? Y también, pues simplemente digamos, en el proceso de manejo normal, si tenemos un área bastante grande que las abejas tienen que defender, pues van a dedicar más abejas guardianas, que en el momento en que nosotros vayamos a hacer un proceso de manejo de nuestras abejas, pues rápidamente pues puede desencadenar un proceso de agresividad. Por lo tanto, el uso de reductores de piquera es muy importante por la parte de termorregulación como por la parte de defensividad. Dicho esto, es importante que en nuestro manejo del uso de los reductores de piqueras tiene que ser algo dinámico. Sin embargo, y cuando digo dinámico ya lo voy a explicar un poco, pero pues es importante que en la mayoría de los casos siempre vamos a manejar una reducción de la piquera. Ahora, cuando digo dinámico es que dependiendo de las condiciones ambientales que se estén presentando en el momento, en el área en donde nosotros tenemos nuestras abejas, nosotros podemos reducir aún más la piquera o ampliar un poco la piquera con fines principalmente de termorregulación, pero con fines de disminuir el comportamiento defensivo, pues es importante siempre tener una piquera reducida. Ni siquiera digamos, en situaciones ambientales donde la temperatura media es bastante alta, se necesita tener todo el espacio de la piquera en nuestra colmena, ¿vale? Digamos, más fácil tener la piquera reducida y ampliarla un poco que tener una piquera muy abierta y que tengamos problemas de defensividad. Esto tiene que ver, digamos, cuando tenemos materiales en buenas condiciones, pues este simplemente es el uso de estos reductores de piquera. Como digo, podemos ampliarlos o reducirlos, pero esto tiene que ver con algo muy importante, y es el equipo en mal estado. Muchas ocasiones en visitas que hago a apiarios, digamos, para hacer asesorías o auditorías de algunos apiarios, me encuentro con la situación en donde el material está en muy mal estado, y entonces podemos tener incluso una reducción de piquera que, se me olvidó decir en el punto anterior, la reducción de piquera tiene que ser, digamos, de forma bien hecha, es decir, con un implemento que se adapte bien a la piquera, o incluso con espuma, que en mi caso es lo que yo uso, simplemente espuma para esa reducción de piquera. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos casos he visto en donde el apicultor está usando un reductor de piquera, pero realmente simplemente puso una rama al frente de la colmena y todavía, digamos, las abejas tienen esa disponibilidad de ese espacio, ¿vale? Cierro paréntesis ahí con ese punto que me faltó del punto anterior. Entonces, con el equipo en mal estado, si nosotros tenemos una reducción muy buena de la piquera,
pero nosotros tenemos el techo, tapas rotas o las cajas rotas, pues las abejas tienen piqueras, digamos, o entradas adicionales por otros lados de la colmena, más la piquera normal, por lo tanto tienen que defender todas esas entradas y por lo tanto vamos a tener problemas de agresividad en nuestras abejas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestro equipo en buen estado, de tal manera que haya una sola piquera, que es la piquera de la colmena, que nosotros tenemos reducida, ¿vale? Entonces muy importante tener equipo en el mejor estado posible para que haya solo una entrada de abejas. Las condiciones ambientales, y nuevamente aquí voy a recordar que todos estos factores que estoy mencionando actúan de forma conjunta y por lo tanto tenemos que ver en un momento o en otro qué es lo que podemos controlar para, desde el punto de vista del comportamiento defensivo, tener el menor nivel de comportamiento defensivo en nuestras abejas. Entonces, el siguiente punto serían las condiciones ambientales y en términos generales, cuando tenemos días fríos, las abejas van a tender a ser un poco más agresivas. Uno de los factores por los cuales esto sucede es porque en días fríos va a haber mayor cantidad de abejas en la colmena, porque pues no están saliendo a hacer sus procesos de pecoreo y por lo tanto pues hay una mayor cantidad de abejas en la colmena, abejas que son adultas, que ya están en procesos de pecoreo y van a digamos poder tener estos comportamientos de alta defensividad. Entonces en días fríos por lo general pues vamos a tener un mayor comportamiento defensivo o un nivel más alto de comportamiento defensivo que en días un poco más cálidos, más despejados, en donde las abejas están afuera haciendo sus procesos de pecoreo, ¿vale? Entonces ya ustedes estarán pensando a nivel de el manejo que ustedes le dan a las colmenas, cuáles de estos factores pueden empezar a implementar para reducir sus procesos de comportamiento defensivo. Y en el caso de las condiciones ambientales, pues intentar en la medida de lo posible hacer estos trabajos en días más soleados que días fríos, ¿vale? La presencia del flujo de néctar. Cuando nosotros tenemos un flujo de néctar, normalmente las abejas tienden a tener un comportamiento defensivo más reducido, precisamente porque las abejas están ocupadas en campo haciendo sus trabajos y no están pensando en defender sus recursos, ya que en ese momento también hay una abundancia de recursos y por lo tanto las abejas no están dedicando una gran cantidad de guardianas para proteger sus recursos, ¿vale? Entonces cuando tenemos flujos de néctar, pues vamos a tener un comportamiento defensivo reducido. Cuando no hay flujos de néctar, vamos a tener comportamientos defensivos aumentados, ¿vale? Esto también tiene que ver con el tamaño de la población. Entonces, si nosotros tenemos colmenas muy fuertes comparadas, digamos, contra un núcleo, pues la colmena fuerte, digamos que tenga 10 cuadros o más de abejas, pues va a tender a tener un comportamiento defensivo más alto que una colmena pequeña, por la cantidad de abejas, digamos, proporcionalmente va a tener más guardianas, más abejas defensivas una colmena fuerte que una colmena pequeña, ¿vale? Ahora, esto va a tener también que ver con tiene que ver con el tamaño de la población, con el flujo de néctar, porque, por ejemplo, cuando acaba el flujo de néctar y tenemos una población bastante alta, vamos a tener una mayor probabilidad de tener comportamiento defensivo alto, porque hay mucha abeja, ya pasó el flujo de néctar y por lo tanto el comportamiento defensivo de estas abejas pues va a ser más alto, porque ahora sí van a entrar en modo de protección de sus recursos. Aquí algo también importante es que cuando tenemos una colmena con obrera ponedora que se quedó sin reina por el desorden feromonal que hay dentro de la colmena, también es un factor que influye en el comportamiento defensivo de las colmenas.
Entonces, si nosotros tenemos una colmena muy fuerte que se quedó sin reina y ahora tiene obreras ponedoras, probablemente comparadas con las otras que sí tengan reina y que tengan una reina joven, pues va a ser una colmena más defensiva. Y ahora que menciono lo de la reina joven, es otro factor que también nos influye. En la medida que esta colmena tenga una reina joven que esté fisiológicamente muy activa y esté produciendo bastantes feromonas, va a ser una colmena que va a tender, digamos, si fuera igual en tamaño en condiciones ambientales con otra colmena que tiene una reina vieja, la que tiene reina nueva, o digamos una reina joven, pues va a tender a tener un comportamiento defensivo reducido comparado con una que tiene una reina muy vieja, por ejemplo de 2 años, en donde esta reina ya está un poco más desgastada y no hay una producción feromonal suficiente, y también esto también nos puede influenciar el aumento en el comportamiento defensivo de las colmenas, ¿vale? Bueno, digamos, esto sería lo que tendría que ver con la colmena, el estado de la colmena en sí, el tamaño de la población, si hay flujo o no de néctar, la presencia de una reina joven o no. Digamos, esto es lo que tiene que ver con las abejas como tal. Ya hablamos de algunas cosas de manejo, específicamente del uso del reductor de piquera y del mal estado del equipo, que son cosas que nosotros como apicultores podemos controlar. El siguiente ejemplo, pues, y lo digo pues sabiendo que en nuestra audiencia hay tanto apicultores de mucha experiencia como apicultores nuevos o que están queriendo entrar en esto, y los colores oscuros van a producir un efecto de aumento en el comportamiento defensivo, porque si nosotros tenemos un overall oscuro, de colores oscuros, o que tenga partes oscuras, las abejas van, digamos, si hay algún proceso de defensividad dentro de esta colmena, las abejas van a tender a atacar esos puntos. Por lo tanto, pues es importante que cuando nosotros compremos nuestro material, pues sea un material de color claro. Lo digo nuevamente que esto es para apicultores nuevos, porque sé que muchos que tienen experiencia me estarán diciendo que esto es algo absolutamente obvio, pero para todos aquellos que están interesados en iniciarse en el mundo de la apicultura o que pues tienen muy poca experiencia, pues esto es un factor que hay que tener en cuenta. Otro factor importante que tiene que ver con el equipo de manejo que nosotros tenemos son los olores en el overall. Si nosotros tenemos un overall sucio, pero más que la suciedad si nosotros, por ejemplo, hemos manejado abejas que estuvieron en un momento muy agresivas y nos picaron mucho el overall, dejaron sus feromonas de alarma, dejaron veneno en el overall, y nosotros vamos a visitar otro apiario posteriormente, aunque las condiciones de esas abejas en el otro apiario sean ideales para tener un comportamiento defensivo bajo, incluso una genética defensiva baja, podemos disparar un proceso de defensividad en nuestras colmenas, porque nosotros estamos cubiertos de feromonas de alarma y de veneno que nos dejaron las abejas en un apiario anterior. Por lo tanto, si nosotros tenemos un caso así, pues es importante que lavemos nuestro equipo para que no tengamos problemas de defensividad en un apiario que en términos generales no lo debería tener, ¿vale? Y finalmente, hablando también del equipo que nosotros tenemos y de lo que podemos controlar, es un mal uso del ahumador. Muchas veces he visto en el trabajo con apicultores que no se usa de forma adecuada el ahumador, y esto, digamos, tiene dos componentes. Uno, el componente del combustible que se usa en el ahumador. Normalmente, y lo que yo recomiendo para evitar procesos de defensividad en nuestras colmenas, es viruta de madera seca, que nos va a permitir producir un muy buen humo, prender muy fácil el ahumador, y no es irritante ni para nosotros ni para las abejas. Muchas veces los apicultores, sobre todo apicultores novatos, están usando pasto seco periódico con tinta,
o cualquier otro tipo de material que sea combustible pero que tiene presencia de químicos o de tintas, o incluso el pasto que produce un humo supremamente irritante. Aunque nosotros estamos haciendo humo a las colmenas, estamos produciendo un proceso de comportamiento defensivo en ellas porque estamos irritando con este humo a las abejas. Por lo tanto, es muy importante usar un material vegetal, digamos, inocuo a nivel de las sustancias químicas que podría tener este material, ¿vale? Y el segundo componente que tiene que ver con el ahumador es el uso del humo como tal en nuestras colmenas. Pecar tanto por exceso como por falta de humo en las colmenas. Entonces, si ustedes son apicultores novatos, pues hay que empezar a reconocer el comportamiento de las abejas para saber en qué momento se debe hacer el uso del humo. Y también con abejas que tienden, digamos, la genética de ellas tiende a ser un poco más agresiva. Hay, digamos, a veces un exceso de humo y pues esto va a provocar otros problemas, además de que va a haber mucha abeja que está saliendo de la colmena y que nos puede, digamos, estas abejas, en vez de quedarse en la colmena, pues estar volando y estar intentando atacarnos, ¿vale? Entonces es muy importante que como apicultores aprendamos a controlar todos estos factores que les he mencionado y a reconocer, digamos, en qué momento las abejas pueden estar un poco más agresivas si nosotros estamos controlando todos los otros factores a nivel de manejo, del uso del humo, del uso de los reductores de piqueras, de tener buen material, bueno, todo lo que hemos mencionado en este video. Bueno amigos, muchísimas gracias por la atención. Acuérdense que en el video de cómo introducir reinas fecundadas de forma adecuada en nuestras colmenas tenemos el link para que participes por uno de nuestros cursos gratuitos, ¿vale? Tienes que llenar simplemente un formato donde tienes que expresar las razones de por qué quisieras ganarte uno de nuestros cursos y estar suscritos a este canal. Ya para finalizar entonces, por favor, considera suscribirte a este canal, darle un pulgar arriba y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención.